impresionantes en esta semana, asaltos a banco, sabemos que asaltaron 60 camiones en Haití, 60 camiones de camioneros dominicanos, y hemos sabido de tantas cosas, de tantos accidentes, de tantas cosas, de tanta corrupción, de tantas noticias malas, y hay un porqué para todas esas cosas en la Biblia. Y el pastor Luis Cabrera en esta noche nos va a explicar por qué están pasando esas cosas. Pastor, dígame por qué. Sí, mira, Harold, en el diseño original de Dios, Dios puso sacerdotes, puso la clase política y puso la clase económica. ¿Por qué Dios creó la clase de sacerdotes? Porque los sacerdotes estaban llamados a transmitir al pueblo los diseños de Dios, las leyes de Dios y la palabra de Dios para que el pueblo la pusiera por obra. Los políticos o esa clase fue puesta en la tierra para administrar justicia entre los habitantes de la tierra. Permiso, pastor, yo quiero que usted vuelva a repetirlo porque ahora lo tenemos en pantalla, la gráfica que usted hizo. Vuelva a repetirla, por favor, en el orden que usted la dio al principio, por favor. Dios colocó sobre la tierra la clase sacerdotal en su diseño, la clase política y la clase económica. La clase sacerdotal fue colocada para transmitirle al pueblo las leyes, los preceptos, los mandamientos de Dios, para transmitir los diseños de Dios al hombre, como Dios quería que el hombre viviera. La clase política fue colocada para administrar justicia entre los hombres, pero la justicia de Dios, la justicia verdadera. La clase económica fue colocada para que hubiera una correcta distribución de los bienes entre los habitantes de la tierra, que todos tuvieran acceso a todas las cosas. ¿Qué sucede? Que esas clases de alguna manera se corrompen. En medio de todas esas clases Dios pone los profetas. ¿Para qué Dios pone los profetas? Para que le pida cuenta a los sacerdotes, para que le pida cuenta a los políticos y para que le pida cuenta a los administradores de la economía, por si lo están haciendo conforme Dios lo dijo. ¿Qué pasa? Que estas personas se corrompen. Dice Ezequiel 22:26 que los sacerdotes se corrompen. ¿Lo puedes leer, por favor? Claro. Dice la palabra en Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. O sea, cuando la clase sacerdotal hace lo que tú acabas de leer, entonces el pueblo automáticamente deja de recibir, que es lo que Dios quiere, y el pueblo se descontrola, se corrompe. La clase política también se corrompe, y mira lo que hace. Léelo en el 28, por favor, 22-28. Perdón, 22-27. 22-27 dice: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. Wow. Derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Ganancias injustas. ¿Sabe por qué dice lobos rapaces? Porque los lobos rapaces se comen sus presas vivas. Wow. Lo despelazan, lo despeluñan y se lo comen, pero la presa está viva. Así mismo como hacen los sistemas financieros, los sistemas políticos, oprimen, te exprimen, te desfalcan, pero te dejan vivos y tú padeces como lobos rapaces, eres aniquilado. Entonces en medio de ellos vienen la clase de administración de los recursos. Y lee el 29, por favor. Dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. O sea, si tú te pones a ver, todos se corrompieron. Y me dice, pero quedan los profetas, que son los llamados a pedirle cuenta. Entonces, ¿qué dice de los profetas en el 28? Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová
no había hablado. O sea, eso responde a lo que tú me preguntabas ahorita. ¿Cómo hay gente que dice, Dios me dijo si Dios no ha dicho? Porque hay una clase de profetas, una clase de hombres y mujeres que han sido seducidos por el sistema y que a cambio de dinero han comenzado a decir, Jehová ha dicho cuando Jehová no ha hablado. Lo que la gente quiere oír, eso dicen. Entonces, aunque lo que Dios la no gente, haya dicho. en otro lado de la Biblia dice que le dicen a la gente paz, paz. Cuando ahí habla de ese lodo blanco que es como cal, que habla en otra Biblia, eso significa que los judíos no podían entrar al cementerio. Entonces, para ellos saber cuando había un muerto, ellos pintaban el lugar donde estaba el muerto con cal blanco. Así se sabía que dentro había un muerto. O sea, cuando ellos profetizan de esa manera, es como pintar la tumba, que parece que está limpia, parece que está pintada, pero dentro hay muerte. Así son las palabras del profeta que se corrompen. Entonces, esta clase sacerdotal, para mantener su posición y mantener su lugar, cuando pierde a causa de que se ha apartado de Dios, entonces comienza a controlar el pueblo y pone reglas. De ahí que vienen los legalismos, de ahí que viene el pelo, la ropa, todas estas restricciones que controlan el comportamiento del hombre vienen a causa de haberse apartado del mandato de Dios. La clase política, cuando ya no puede hacerlo por la forma natural, entonces comienza a oprimir el pueblo porque ellos siempre quieren más. Siempre quieren más y oprimen al pueblo. Y la clase que administra los recursos, entonces lleva al pueblo a la explotación porque ellos quieren máximo de ganancia a costa aún de tu vida si es necesario, pero ellos te van a explotar. Y eso es lo que sucede. Pero entonces cuando tú lees el verso 30, ¿qué dice? Y busqué entre ellos hombre que hiciesen vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea, ¿qué dice ahí? Que Dios no quiere destruir la tierra. No está en la intención de Dios destruir la tierra. No está en la intención de Dios destruir los hombres que ha puesto en la tierra. Entonces él dice, pero estoy buscando uno que no se contamine como los sacerdotes, que no se contamine como los políticos, que no se contamine como los que administran, que no se contamine como los profetas que fueron seducidos, que esté dispuesto a hacer lo que yo digo, que salga adelante. Y eso es lo que es pararse en la brecha. Pararse en la brecha no es decir yo me paro en la brecha. Pararse en la brecha es estar dispuesto a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y al caminar en esa dirección, entonces Dios dice, pero allí hay un hombre que está dispuesto y por eso lo escoge. Gloria a Dios. Yo quiero aclarar algo. Yo quiero aclarar que cuando hablamos de sacerdotes, se está refiriendo a todas las personas que son pastores, que tienen ovejas a su cargo. No simplemente a los sacerdotes católicos, sino a todos los pastores, a todos los católicos, sacerdotes, obispos, todas las personas que tienen sus ovejas, claro, que el Señor les ha entregado. Porque ahí en habla un de sacerdote como clase, la exacto, clase sacerdotal. O sea, todo el que de alguna manera u otra maneja la palabra de Dios desde una posición de eminencia. Exactamente. A eso nos referimos, no que sean católicos, que sean evangélicos, que sean... No tiene que ver con eso. Tiene que ver con las posiciones, claro, de privilegio dentro del sacerdocio. O sea, Dios te escoge, pero ¿a quién tú le sirves? Así es. Te pongan un granito de arena para que el Señor tenga misericordia de nosotros como nación. Claro, porque si la intención de Dios no es destruir, entonces tan pronto la gente comienza a caminar conforme lo que Dios dice, entonces Dios detiene todo, porque por el pecado hace que Dios quiera destruir. El pecado obliga a que Dios tenga que destruir. No es que Él quiere, Él tiene que, porque eso es lo que el pecado provoca. Pero cuando los hombres comenzamos a andar en integridad, en la integridad de la palabra de Dios, nos comenzamos a apartar de todo lo que provoca que Dios quiera destruir la tierra o que Dios tenga que destruir la tierra. Tan pronto esos hombres se levantan, sea 1, sea 10, sea 50, no importa, Dios detiene el proyecto y comienza a caminar. Mientras esos hombres estemos dispuestos a hacer lo que Dios dice, rendidos a Dios, cumpliendo con sus preceptos y sus mandamientos, cumpliendo con su voluntad, no habrá destrucción en la tierra. Entonces cuando esa clase, entonces Dios la levanta, porque Él es que quita reyes y Él es que pone reyes. Amén. Él es que dice quién gobierna y quién no gobierna. Entonces cuando Él encuentra hombres con el corazón dispuesto, caminando en la integridad de su palabra, entonces no hay manera
que estos sistemas sean puestos en vergüenza, porque literalmente van a ser expuestos en vergüenza. ¿Dónde son puestos en vergüenza? Cuando su pecado es traído a la luz. Ay, mamá. Por eso estamos viendo tanta gente y tantas cosas que nunca nosotros nos hubiéramos imaginado que se iba a ventilar en los medios públicos. Y hoy se están ventilando. Lo que pasa es que la gente cree que es por el trabajo diestro de un periodista, o el trabajo diestro de un abogado, o el trabajo diestro de un investigador. No, están siendo expuestas simplemente porque Dios va a poner todo a la luz. La palabra lo dice. Con una sola intención, que la gente se arrepienta. Amén. Pero si no se arrepienten, entonces vendrá la paga por su pecado. Así mismo pasa con la clase económica. ¿Sabe cuánta gente está siendo expuesta en su maldad, en su robo, en su engaño? En todo, son expuestos. ¿Cuántas personas, pastores, líderes, sacerdotes, están siendo avergonzados en su pecado? Porque Dios los pone a la luz. Yo uso un ejemplo muy particular y muy gráfico siempre, que yo digo siempre, cuando Caín mató a Abel, no había prensa, no había radio, no había televisión, no había Facebook, no había redes sociales, no había nada. Y sin embargo nosotros hablamos de eso todavía. ¿Quién nos lo contó? Dios no, sí. Dios se va a encargar de publicar lo malo. Dios no oculta nada a nadie. Fíjese cómo Pablo, el Señor le voció desde el cielo. Sí. Pablo, ¿por qué me persigues? Porque me persigues. Entonces, así mismo, pero Pablo, cuando fue tocado por Dios, decidió obedecer a Dios de tal manera que entonces Dios lo levantó y él pudo enfrentar la clase sacerdotal, la clase política y la clase económica de su tiempo. Gloria a Dios. Y por eso pudo establecer los parámetros en sus cartas de cómo enfrentar esas cosas. Gloria Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una oración por toda la República Dominicana en esta hora. Y quiero enviar la palabra de libertad. Quiero enviar la palabra para que tu pueblo se arrepienta. Quiero decirte a ti que me estás viendo en esta hora, no importa la condición de tu vida, no importa tu pecado, no importa lo que haces, no importa qué nivel de pecado tú vivas. El Jesús que llamó a Pablo y lo usó es el mismo Jesús que hoy puede perdonarte. Es el mismo Jesús que hoy te está llamando. Es el mismo Jesús que te está diciendo, yo te amo. Mi vida fue entregada en la cruz por ti y yo quiero usarte. Fuiste creado con propósito. Ven a mí y yo te mostraré esas cosas que yo me he reservado para estos tiempos. Esas cosas que ojos no vio ni oído yo y que han sido reservadas para los que le aman. Yo declaro hoy, en el nombre poderoso de Jesús, que esos hombres y mujeres que están guardados, dispuestos a pararse en la brecha, conforme Dios ha dicho, que están dispuestos a no comer, a contaminarse con la comida del rey, que están dispuestos y que a enfrentar la clase que se ha apartado de Dios, la clase sacerdotal que vino a poner control sobre el pueblo, la clase política que vino a oprimir al pueblo, la clase económica que vino a explotar el pueblo, que están dispuestos a confrontarlos. Yo oro para que esos hombres y mujeres se levanten hoy y le digan hasta aquí y nos conformemos en una gran fuerza, en una gran masa, y que podamos traer la justicia verdadera de Dios, la justa distribución de los bienes y transmitirle al pueblo lo que Dios quiere, para que podamos cumplir con el diseño original que Dios estableció. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo a ti hoy, bendigo tu casa, tu vida, tus hijos, y oro para que tus ojos sean abiertos y puedas ver, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo vuelvo y declaro la palabra de Habacuc 2:14, que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Yo declaro esa palabra sobre esta nación, yo declaro esa palabra y los bendigo a cada uno de ustedes. Les digo que otras cosas van a suceder cuando nosotros nos unamos a hacer la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy buenas noches.